Integramos hasta ahora en nuestros estudios de NTN 24 Luis Fernando Arias, es consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Luis Fernando, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. Queremos conocer la opinión que tiene la Organización Nacional Indígena frente a estos eventuales territorios en los cuales estará las FARC tras la eventual firma de un acuerdo de paz. ¿Cómo han recibido ustedes tanto la propuesta que plantea el gobierno nacional, unas zonas que les serán entregadas a las FARC, donde no habrá presencia de población civil, pero por el otro lado, la propuesta que han planteado las FARC, donde ellos dicen que se concentrarán en zonas incluso donde no habrá presencia del ejército? Bueno, la posición del movimiento indígena colombiano ha sido una posición clara y pública, como han sido todos los actos nuestros como pueblos indígenas, en el que, en primer lugar, si bien respaldamos el proceso de paz, porque llevamos más de 500 años luchando por la paz de Colombia, también hemos planteado nuestra posición de que no aceptamos las zonas de concentración en nuestros territorios, entre otras cosas, porque no sabemos en qué van a consistir esas zonas de concentración, no sabemos si es que las FARC se va a quedar en esos territorios, cuál va a ser el papel de las autoridades indígenas, de los gobiernos indígenas, de las guardias indígenas, quién va a ejercer el control social, el control territorial en esos territorios, en el caso nuestro, las comunidades indígenas que tienen sus autoridades, que ejercen una autonomía y que de pronto eso nos pueda generar incluso hasta choques como ha ocurrido en algunas regiones del país. Por eso hemos planteado esta posición, pero también hemos abierto la posibilidad, y así se lo manifestamos hoy al Gobierno Nacional en el marco del Consejo Nacional de Paz, de que estamos abiertos a discutir este tema, a que esto se tiene que consultar y se debe obtener el consentimiento. ¿Y han sido tenidos en cuenta ustedes? Nosotros hasta este momento no hemos sido tenidos en cuenta. Llevamos 3 años pidiéndole al gobierno sostener ese diálogo con la Mesa de La Habana y no ha sido posible, para que hablemos no solamente de este tema, sino también cómo se van a implementar los acuerdos de paz en nuestro territorio, bajo qué criterio, bajo qué enfoque, bajo qué mecanismo, bajo qué procedimientos. Senador José Obdulio Gaviria, ¿usted qué opina, por ejemplo, de este caso que estamos presentando? ¿Hasta dónde, digamos, estas zonas de concentración de las FARC o los terrepaz, los territorios de paz, como le dice las FARC a estos territorios que están exigiendo, hasta dónde van a ser zonas donde la población civil le terminarán imponiendo la presencia cercana de integrantes de este grupo? Temores muy razonables, muy justificables y plausible la actitud de las organizaciones indígenas. Es que a mí me parece que la metáfora del senador Roy Barreras es válida. Estamos en un parto, pero todos quisiéramos en un parto no la mano temblorosa de un partero novato y acobardado, sino la de un obstetra con firmeza y con conocimiento imbuido de ciencia. Eso no es el presidente Santos. El presidente Santos dijo, 2 horas después de que se conocieron las fotografías de Fonseca, Corregimiento del Conejo, que no iba a aceptar de ninguna manera esos comportamientos que ya estaban ocurriendo y que ahora supimos por las propias FARC se produjeron en 5 otros sitios del país. Ese es el presidente Santos. En consecuencia, ninguna comunidad va a permitir que le conviertan su territorio en un escenario permanente de presencia FARC convertida en circunscripción. Es que no estamos hablando de nuevas circunscripciones, estamos hablando de una zona de concentración para entregar el arma, para expresar arrepentimiento, para iniciar el proceso de expiación. De eso no se trata con el gobierno. El gobierno lo que ha hecho día a día es entronizar en el escenario político a las FARC y además hacernos creer que es posible que, como dijo Catatumbo, sean ellos quienes rijan nuestros destinos a partir de pocos años por obra y gracia del documento del 23 de septiembre. Profesor Jorge Restrepo, ¿qué opina usted de hasta dónde estas zonas de concentración podrían representar una amenaza para las poblaciones civiles, inclusive para las comunidades indígenas, tal como lo plantea Luis Fernando? Bueno, lo primero que quisiera decir es que el conflicto armado interno ha tenido una afectación desproporcionada sobre los pueblos indígenas en Colombia. Si hay algún grupo poblacional que ha sido afectado de manera directa, en una escala inimaginable comparado con los demás colombianos, han sido las poblaciones indígenas. Pero además
ha frenado el desarrollo. Gran parte de los problemas de pobreza y de muerte por pobreza que hemos visto en los últimos días se deben precisamente a que el desarrollo no ha podido llegar a los pueblos indígenas porque allá está el conflicto armado. De manera que yo lo que diría es que quienes más se van a beneficiar de lograr un acuerdo de paz que traiga una paz duradera van a ser los pueblos indígenas. Ahora bien, estoy de acuerdo, como lo exige la ONIC, que esa construcción de paz debe hacerse escuchando atentamente y con la participación de los pueblos indígenas. De lo contrario, no va a haber una paz durable para esos pueblos indígenas. Hay que, sin embargo, diferenciar lo que son los territorios de construcción de paz, esa idea del Comisionado de Paz de la Paz Territorial, de lo que son las áreas de concentración. Yo creo que las áreas de concentración no pueden ser consultadas no solamente con los pueblos indígenas, sino con nadie en el país. Esas áreas de concentración, que insisto, deben ser temporales, no pueden ser consultadas, pero son diferentes de la construcción de paz territorial. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena. El pasado jueves fuimos testigos de cómo las FARC estaban haciendo política con armas. Lo estaban haciendo en la localidad rural de Conejo, en el departamento de Guajira, al norte de Colombia. Usted, como representante de los pueblos indígenas, ¿tiene información de algún tipo de presión que estén ejerciendo en este momento grupos como las FARC? Quizás la semana pasada lo hicieron en Conejo, Guajira, pero ¿qué está sucediendo en las zonas donde hay indígenas y hay presencia de FARC? Bueno, nosotros hemos evidenciado que, sobre todo desde que se declaró el cese unilateral al juego por parte de las FARC, la presión contra las comunidades ha mermado, y ha mermado de manera muy importante. Sin embargo, estamos viendo con mucha preocupación, por ejemplo, que en algunas zonas donde la FARC tenía presencia está llegando ahora el ELN. Y ese es un tema que nos preocupa. Es decir, la paz tiene que convocar también al ELN, porque si no va a ser una paz coja, una paz falla. Y esa es una preocupación que ya las comunidades indígenas nos están transmitiendo a nosotros como organizaciones. ¿Y en qué zonas han recibido estas denuncias? Es muy grave lo que usted nos plantea. Sí, donde estaban las FARC, ahora está llegando el ELN. Sí, ahora está llegando el ELN. Por ejemplo, regiones como el Valle del Cauca, regiones como el Cauca, el Chocó, Nariño, en estas regiones, en zonas que eran de control de las FARC, hemos recibido denuncias por parte de las comunidades indígenas de que ya hay presencia del ELN, y ese es un tema que a nosotros nos preocupa, porque entonces pareciera que lo que está viendo es un cambio de brazalete y no se va a resolver el problema de fondo, el problema de la guerra, que es una preocupación grande. Por eso yo quiero desde aquí convocar al gobierno y al ELN a que comiencen esta mesa de negociaciones para que este problema se pueda resolver de manera estructural. ¿Y no hay acción de las Fuerzas Armadas en esas zonas que, según usted, está copando el ELN? No, hasta el momento nosotros no conocemos que hayan habido combate, a excepción pues de lo que ocurrió la semana pasada en el departamento de Arauca. O sea, no hay protección en este momento, es lo que usted está denunciando. No, lo que hay, digamos, la preocupación que tienen las comunidades en estos momentos es que ha mermado la presión de las FARC, pero se empieza a sentir una presión fuerte por parte del ELN. ¿Y esa presión cómo se siente? Por ejemplo, con ya la presencia de ellos, con los grafitis, de que están haciendo presencia en las zonas, en las regiones, es decir, en regiones en que hace rato no se veía esas fuerzas, se están empezando a ver, y esa es una preocupación que tienen las comunidades. Por eso la invitación de que el proceso debe convocar también al ELN para que comiencen ya las conversaciones. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y, por supuesto, esas denuncias que está haciendo frente a lo que están enfrentando los pueblos indígenas en ese momento. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando de otro de los puntos que en este momento divide a las FARC y al Gobierno Nacional. Esa organización, al margen de la ley, exige una Asamblea Nacional Constituyente y el Gobierno defiende un referendo. Vamos a estar debatiendo esto con José Obdulio Gaviria, senador del Partido Centro Democrático, y con el profesor Jorge Restrepo. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.